Hermanos, vamos a la carta a Judas, en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando esta carta maravillosa. Ya hemos expuesto el versículo 1, el versículo 2. Usted lo puede encontrar ahí en los otros vídeos de los miércoles, por el Facebook. Usted puede encontrar el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a tratar el versículo número 3 y el número 4. Si usted ya encontró esos versículos, esa epístola, pongámonos en pie, vamos a darle lectura. Vamos a seguir estudiando esta epístola. Dice así el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar al Señor, pedirle su auxilio en estos momentos, que toque nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nos ilumine con su Espíritu Santo, para que podamos entender ese llamado, esa exhortación que nos hace Judas a través de este versículo, defender la fe, que podamos hoy entenderla con todas nuestras fuerzas, mente, alma y corazón, y pedirte que nos ayudes a hacerla por obra, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo a través de este medio. Bendícelos y añade bendición a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Ya hemos visto que Judas se presenta. Judas dice que es el hermano del Señor. Vimos a quién va destinada esta carta: a los creyentes, a la iglesia en general, universal. No está escrita esta carta a alguien en particular. Vimos también que Judas se presenta como siervo, ¿no? Como siervo del Señor Jesucristo, y no lo hace como hermano de Jesucristo. Llegamos a esa deducción porque él dice que es el hermano ¿de quién? De San Jacobo o Santiago. Entonces, ahí vemos esa humildad de Judas, ¿no? Y vemos también que él desea a sus lectores misericordia, paz y amor, ¿no? Que se va expresando por triadas. Esa es la forma en que él quiere expresarse en la carta. Y ahí vamos a ver, pues, el versículo central de esta epístola. Vamos a ver el versículo, el cual nos deja saber cuál es el tema de la carta. Y comienza en el versículo 3, vaya ahí conmigo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario que escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Comienza con esta palabra amados, y aquí Judas se dirige a los lectores para iniciar el propósito de su epístola con esta palabra amados, y esta expresión pone en manifiesto el interés, el corazón pastoral de Judas, el amor por la congregación, su afán para que entendieran que falsos maestros estaban entrando a la iglesia. Él estaba mostrando la preocupación como pastor por sus lectores, usando esta preciosa expresión amados, demostrando su afecto por el pueblo
de Dios. Y eso es lo que hace un pastor, ¿no? Demostrar el afecto a sus ovejas de una forma singular, y es mostrándoles la verdad de Cristo. Un pastor ama a sus ovejas cuando le entrega la verdad como está en la palabra de Dios. Si lo hace diferente, no ama a las ovejas, no ama a las almas. Pero aquí Judas está demostrando ese amor hacia el pueblo. Y Judas tenía un deseo intenso, nos dice aquí, que tenía gran solicitud de escribiros acerca de la común salvación. Él quería escribir sobre la común salvación. ¿Qué es la común salvación aquí? Se refiere a la unidad de todos los creyentes en Cristo, lo que nos une en común, la salvación. Él quería hablar sobre la salvación en Cristo Jesús, pero dice que no, que fue necesario escribir otra cosa, fue apremiante, porque la Iglesia estaba sufriendo de un ataque a la palabra de Dios. Y los herejes se estaban infiltrando con sus errores doctrinarios. Los falsos maestros estaban entrando a la Iglesia y fue necesario y fue urgente que Judas escribiera a la Iglesia. ¿Para qué? Para exhortarlos, para animarlos y pedirles fervorosamente que contendieran ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Vamos al versículo 3 de nuevo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos, animándolos, ¿no? Pedirles que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué significa contender ardientemente por la fe? Hay una palabra ahí en el texto griego que nos ayuda a traducir mejor y significa luchar, defender vigorosamente, no simplemente defendiendo algo, sino con todas las fuerzas, consumirse por esa causa. De ahí tenemos la palabra, porque esa palabra en el texto griego es epagonizomai, y ahí viene la palabra agonizar. Y Judas está pidiendo que defendamos la fe hasta agonizar. Imagínense eso. Hasta el extremo, porque es la verdad del Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Y él resalta esta necesidad de defender la fe. Y no solamente por un periodo de tiempo. Él lo quiere que la Iglesia defienda la fe de modo continuo, vigoroso, hasta agonizar, hasta agotar todas las fuerzas. Imagínense eso. Ese es el pedido del Señor a través de esta carta. Ese es el pedido del Señor, de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, escribiendo estas líneas, para que agonicemos, defendiendo la fe. Que nos gastemos por defender la fe, porque hay una necesidad. Y hermanos, este llamado a defender la fe de este modo, como lo presenta Judas, a algunos les va a parecer muy extremo, ¿no? Como los deportes extremos, ¿has visto eso? Muchos que no les gusta, dice, va a ser muy, muy radical. ¿A quiénes les va a sonar esto muy radical, no? Gastar todas sus fuerzas para defender la fe. Pues le va a parecer muy exagerado al cristiano pasivo, al consumidor de prédicas online, a aquellos que ni siquiera se congregan, a aquellos que no sirven en la obra de Dios, que ni siquiera quieren ser discipulados ni enseñados en la palabra de Dios, aquellos que no buscan primero el reino de Dios. A estos creyentes se les va a hacer muy exagerado este llamado de Judas. Pero los cristianos verdaderos no estamos llamados al servicio pasivo. Estamos llamados a ser vigilantes por la causa de Cristo, por su Evangelio, a tener un servicio activo, proactivo. Y esto es lo que Judas nos está hablando en esta noche. Agoniza por causa de la verdad.
defiende la fe. Judas nos exhorta para que defendamos la fe, pero ¿de qué fe está hablando aquí Judas? Hay dos definiciones de fe en la palabra de Dios. La primera es la creencia personal en Cristo para la salvación, ¿no? Pero esta no es la que está hablando Judas. Aquí Judas habla de la fe como el conjunto de enseñanzas que los apóstoles de Jesús transmitieron a la iglesia. Son las verdades básicas, fundamentales de la fe cristiana, el compendio, la palabra de Dios, el conjunto de verdades básicas del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que nosotros defender, el conjunto de verdades del Evangelio. Y el mismo Judas describe esto en el versículo 17, va al versículo 17, y dice que tengan memoria de esas palabras de los apóstoles, que recuerden esa fe. Dice, pero vosotros, amados, tened que memoria de las palabras que antes fueron dichas por ¿quiénes? Por los apóstoles de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Solo de esos apóstoles, de los 12, de los que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, de los que están en la Biblia. De ellos tenemos que hacer memoria de todo lo que nos han transmitido de la fe del Señor Jesucristo. Y la iglesia primitiva también se caracterizaba por eso. Estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles de Jesús enseñaban. Y usted lo puede aquí ver en la pantalla. Dice, y perseveraban. Está hablando de la iglesia primitiva. Y perseveraban, ¿qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Se mantenían firmes. Firmes en la enseñanza, inamovibles. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Y tenían que perseverar, ¿para qué? Para poderla defender. ¿Cómo Judas nos dice que debemos defender esta fe? Pues ardientemente. Hasta agonizar. Pero la palabra también nos dice cómo debemos defender esta fe, ¿no? Y vamos aquí a ver la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, está aquí en la pantalla, para presentar, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro mismo de nuestra vida debe ser el Señor. Debe ser Cristo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué? Preparados. Estemos siempre listos, está diciendo Pedro. ¿Y cómo estamos preparados? Conociendo la Biblia, las Santas Escrituras. ¿Para qué nos preparamos? Ahí dice, estar siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. ¿Cómo presentamos esa defensa? ¿Con armas? ¿Con violencia? No. ¿Qué dice la palabra? Con mansedumbre y reverencia, con humildad, con modestia, con gentileza y respeto debemos presentar la defensa de la fe. Ante todo, dice aquí, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente te va a demandar, te va a pedir en qué crees tú. ¿Cuál es tu creencia en Jesucristo? Y te va a decir que la explique.
¿En qué crees? Pero no debemos irnos con orgullo, ¿no? Con pleito. Una cosa es que debemos contender por la fe, pero sin ser contenciosos. Debemos contender, pero sin ser contenciosos. No te vayas a poner a discutir. Hay que irnos con mansedumbre, con modestia, con gentileza y respeto. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Vamos a ver lo que nos dice aquí. La puedes ver acá. La 2 Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a quienes, a los que se oponen. O sea, con mansedumbre, amablemente, corrige a los que se oponen. Por sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer que la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tenemos que presentar y defender la fe con mansedumbre, amablemente, porque quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Te van a escuchar más. Te van a escuchar más, con un corazón manso, con tranquilidad. Mi hermano, y tenemos que esperar que el Señor traiga ese arrepentimiento para que ellos puedan conocer la verdad y que estos cautivos, estos presos por los lazos de Satanás sean libertos. Porque la verdad libertad. Hermanos, todo cristiano debe prepararse en el conocimiento de defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que surgen en las iglesias. Los verdaderos creyentes siempre han tenido que luchar a través de toda la historia. Tú ves, desde Génesis, Apocalipsis, todos los cristianos han tenido luchas para defender la verdad de Jesucristo, para mantener la pureza del Evangelio de la salvación. ¿Y dónde podemos hacer eso nosotros? Lo puedes hacer en todo lugar. En tu universidad, en la escuela, con tus amigos, en tu familia, que a veces hay un campo de batalla. Debes defender ahí la fe. Y la característica de aquel que ama la doctrina es que está dispuesto siempre a exhortar con mansedumbre a otros hermanos en la fe, ¿no? A defender la fe entre los mismos hermanos. ¿Se puede defender la fe? Claro que sí. ¿En la misma iglesia local? Claro, por supuesto. Tenemos que defender esa pureza del Evangelio. Y tenemos que exhortar a los hermanos con mansedumbre. Dice Judas ahí en el versículo 3. Vamos de nuevo a Judas ahí. Dice, leámoslo todo para ver el contexto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y hay una característica, que ha sido una vez dada a los santos. Eso es muy importante, mis hermanos. Judas dice que esta fe, el conjunto de creencias que se nos está dando en la Biblia, las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, se nos ha sido dada una sola vez. En el texto original nos dice que esa fe ha sido dada una sola vez y para siempre. No se nos está dando continuamente. Es solamente una vez. Son solamente 66 libros. Se nos fue dado una sola vez y para siempre. Este conjunto de verdades de la fe ha sido entregada una vez y para siempre. ¿A quiénes? A los santos, a los creyentes, a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Y esa entrega fue final y completa. Por eso fue una sola vez y para siempre. No se le debe agregar ni quitar absolutamente nada, porque no le falta ni le sobra nada a la Biblia.
La Biblia nos advierte que no debemos quitar. La misma Biblia nos dice que no le debemos quitar ni añadir palabras a esta revelación, a esta fe que nos ha sido dada a todos los santos. ¿Dónde lo dice esto? Pues vamos a leerlo aquí en la pantalla. Deuteronomio 4:1-2 dice: Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No que añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Ya desde la ley que le había entregado Moisés, ese pequeño compendio, ya el Señor estaba diciendo: no le quitas, no le pongas, porque es mi palabra. Guárdala, ejecútala. También vemos esto por toda la Biblia y lo vemos aquí, en Proverbios 30, 5, 6. Dice, ¿qué dice aquí? Toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado ¿qué? El que la interpreta mal, el que le añade, el que le pone, va a ser hallado mentiroso. El Señor lo sabe todo. Por eso le llama de falsos maestros, porque le quitan, le añaden a la palabra. Y el Señor los va a reprender. ¿Bien? También nos dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 22, 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios ¿qué? Traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, esto es bien serio. Esto es bien serio. Por eso se llama la palabra de Dios, porque es Dios hablando. Ha usado profetas, ha usado apóstoles. En la época en que se escribió la palabra de Dios, los que están ahí consignados para entregar su palabra sin error, para ser escrita y ser creída por nosotros. Otro texto que nos ayuda a entender un poco más esto, aunque está bien descifrado, es Hebreos 1. Mira lo que dice acá. Es impresionante la palabra. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ir paso a paso. Dice Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habló muchas veces. Se refiere a través de la historia del Antiguo Testamento cómo Dios usó personas para hablarles. Y lo hizo de muchas maneras. Él usó muchos métodos, distintos métodos, para comunicar la palabra de Dios a sus hijos. Dios, usted recuerda, Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente, Éxodo 2, le habló por ahí. A Isaías le habló por una visión celestial, Isaías 6. A Elías por una voz suave y apacible, Primera de Reyes 19. Y a Amós por un canastillo de frutas, Amós 8:1. Dios habló a hombres para que ellos escribieran la palabra sin errores, les inspiró a escribir y fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que escribieran sin error.
Dice el versículo 2 que en estos postreros días, esto significa en estos días últimos, Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Mire que dice, no dice está hablando, dice habló, nos ha hablado, nos ha hablado. En la primera parte del versículo también dice, Dios habiendo hablado muchas veces, tiempo pasado, ya se dio una sola vez y para siempre, ese conjunto de fe, eso es lo que quiere decir. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús ha traído un mensaje del Padre. Él vino a esta tierra a dar a conocer al Padre, a revelarnos al Padre, pero también es importante el mensaje de quién es Él, quién es Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, y qué ha hecho por la humanidad. Ese también fue su mensaje. El mismo Jesús, la palabra de Dios encarnada. Él era el mismo mensaje de Dios. O sea que ya nos han hablado, mis hermanos. Judas dice que esta fe ha sido dada una vez a los santos, una vez y para siempre. Eso quiere decir que la Biblia es la revelación completa y final de Dios a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Si es completa, no le quites, no le añadas palabras. Mi hermano, aquí está todo lo necesario para que usted entienda que es el cielo. En la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas para saber qué es el infierno, qué es la muerte, qué es el pecado, qué son las bendiciones de Dios, qué son los ángeles. Todo eso está en la palabra de Dios. Nos dio lo suficiente. Eso fue lo que Él nos quiso dar a conocer. Revelar significa eso. No busques más allá. No busques más allá de la Biblia, porque eso es extraoficial. Esto es fuera de lo que nos dio el Señor. Por tanto, la Iglesia de Cristo cree que la Escritura es suficiente. ¿Para qué? Para equiparnos, para tener una vida de fe y de servicio a Dios. Es suficiente. Es suficiente. Para tener un hogar cristiano, para servir al Señor, ahí está en la palabra de Dios. Pero ¿por qué algunos grupos religiosos en la actualidad insisten que reciben revelaciones? ¿Has escuchado eso? Reciben revelaciones especiales de Dios aparte de la Biblia. Y la respuesta es muy fácil. Es que tales iglesias no reconocen que la Biblia es la única fuente de verdad, que es la revelación completa y final de la voluntad de Dios para el hombre. Como no la reconocen, se guían por otros pensamientos, por otras experiencias. Estos grupos religiosos afirman que su fundador, porque siempre hay un fundador, o un maestro, recibieron revelaciones de Dios, ¿no? Que hablaron con Dios directamente. Y las personas que hacen, seguir a esas personas. Creer todo lo que ellos dicen de sus experiencias espirituales. Por eso tienes que tener cuidado con aquellos que dicen, Dios me dijo que te dijera. Dios me mostró. O Dios me reveló. O Dios me dio un sueño. Mira, te voy a contar ese sueño que tuve. Y yo te pregunto, ¿sabes de dónde vienen los sueños? Pues vienen de ti mismo. No vienen de la Biblia. ¿Y a quién le tenemos que creer? A la Biblia. Yo no te creo a ti, le creo a la Biblia, la verdad. Los sueños vienen de ti, no vienen de la Biblia. Cuidado con eso de Dios me mostró, Dios me reveló. Tuve una experiencia única. Se las voy a contar. Cuidado con esto. Dios ya nos reveló, nos dio a conocer, significa eso, su verdad, su voluntad a través de la Biblia. Ahora nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo la iluminación
para poder entender la revelación. La revelación nos dio a conocer quién es Él. No debemos pedirle más revelación porque la revelación completa está en los 66 libros. Tenemos que pedir que nos ilumine con su Espíritu Santo para poder entender la revelación que hay en los 66 libros de la Biblia. Mire lo que nos dice Pedro en este pasaje precioso. Léalo aquí conmigo. Dice, tenemos también, ¿qué? La palabra profética más segura. Más segura que esa no hay. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La Biblia es como una antorcha en este lugar oscuro, en el mundo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, está hablando de Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia como le parece. Tiene que ser interpretada con respecto a todo el consejo de Dios, a todo ese conjunto de fe. Interpretar ese versículo con toda la Biblia. Sujetar ese versículo a todos los 66 libros. Y dice, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa inspiración del Espíritu Santo para hablar sin error ya se terminó, porque ya se escribió la Biblia. Ya esa inspiración se ha terminado por el Espíritu Santo, porque el Señor ya nos reveló lo que teníamos que conocer acerca de su voluntad. Mis hermanos, la revelación ya fue dada. Ya está en la Biblia. No tenemos que darle credibilidad a cosas que no estén en la Biblia. No te dé temor rechazarlas. No te dé temor. Eso sí, tienes que conocer la Biblia. No le des credibilidad a los que hablan cosas extrabíblicas, a estos charlatanes que adulteran la palabra de Dios para su propio beneficio económico. Y le invito a usted a que reflexione. ¿Usted quiere revelación de Dios? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le guíe? ¿Quiere que Dios lo conforte? ¿Quiere que Dios le auxilie? ¿Quiere que Dios lo instruya? Entonces, abra su Biblia. Léala. Estúdiela. Reflexione. Porque ahí está la verdad revelada de Dios. Y es suficiente para nosotros. Mucha gente quiere todo lo anterior, pero no quiere ponerse en el trabajo de estudiar la Biblia y prefiere que alguien venga con un mensaje del cielo. Y por eso es que están muchos siguiendo a estos falsos profetas para que les diga qué van a hacer en su vida. Como cuando tú, o alguien, no tú, usa las cartas, la cartomancia, para saber qué le va a suceder. Entonces van donde el profeta, a ver, óreme para saber qué va a suceder con mi futuro. ¿Me voy a casar o no? Pero no. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Por qué Satanás quiere siempre atacar esta fe? ¿Por qué Satanás siempre quiere atacar la palabra de Dios? Desde el Edén estamos en esa lucha hasta el día de hoy y seguirán generaciones por lo mismo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si él la tergiversa, no hay fe. Hay un Jesucristo desdibujado. No habrá salvación. No habrá esperanza en Dios. Y como Satanás sabe que ahí está la verdad, que ahí nosotros depositamos nuestra fe,
pues él quiere tergiversar la palabra de Dios. Él quiere adulterarla, añadirle, quitarle. Y él usa sus predicadores. Satanás tiene predicadores, tiene falsos maestros, tiene falsos creyentes para desviar al verdadero creyente y a muchos que no conocen ni a Dios ni a su palabra, para que no le resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no sean salvos. Por eso debemos, hermanos, defender la fe hasta agonizar. Defenderla, gastarnos por el Evangelio, contender por la fe, defender lo que Dios nos ha dado una vez y para siempre, la Biblia. Continuemos con el versículo 4, vaya conmigo. Y dice el por qué. Está hablando, que iba a hablar de la salvación, pero habla el por qué decidió hablar y animarnos a que defendiéramos la fe. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo son esos hombres? Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, necesito hablar de esto. Satanás, desde el comienzo del Edén, ha tergiversado la palabra de Dios. Y todavía el día de hoy está al acecho. Quiere adulterarla. Aunque hay muchos falsos maestros fuera de la iglesia, como lo hay dentro también, pero también están afuera. Y propagan, diseminan la mentira y sus engaños. También hay falsos pastores, ancianos, diáconos, maestros, falsos hermanos, falsos creyentes dentro de la iglesia. Y son estos los peores ataques y los más peligrosos que pueda sufrir la iglesia, es dentro. Porque muchas veces los ataques que se sufren desde afuera nos dan más ánimo para defender la fe. Nos fortalece más en la fe, pero cuando están adentro son peligrosos. Dice Judas que algunos hombres han entrado en una forma específica, y dice encubiertamente. Ellos no traen aquí un letrero, dice, soy falso maestro. Encubiertamente. En el original dice que es algo siniestro. Han entrado en secreto, como lo hace un espía. ¿Cómo hace un espía para entrar a otro lugar? Con cautela. No quiere ser descubierto. Son personas que entran en secreto a la iglesia con malas intenciones. Hombres que pretendían ser creyentes, pero la fe que ellos tienen es falsa, falsificada. Hablan como creyentes, se visten como creyentes, piensan como creyentes, pero esa fe es falsa. Esta es la razón por la cual Judas escribió esta carta tan apresuradamente, por el alarmante peligro que representaba la presencia de estos apóstatas dentro de la iglesia. Y la apostasía no simplemente estaba entrando en ese momento, está entrando hoy con una facilidad impresionante. Es impresionante cómo está entrando la apostasía a la iglesia. Sabiendo que la iglesia, ¿quién es? Tú, yo. Los falsos maestros escriben publicaciones. Hablan por la radio. ¿Cuántos escuchan radio? Están por la televisión. Están por YouTube. Escriben libros. Ofrecen seminarios. Ofrecen retiros. Predican desde los púlpitos. Tienen sus sitios web. Y desde ahí siembran la cizaña. La iglesia está siendo bombardeada por todos los flancos, como nunca antes. Solo es abrir una página y ya encuentras un falso maestro. Hay verdaderos maestros, pero pocos. Y todos estos falsos maestros
representan un peligro actual para la Iglesia y cualquiera que sea su error, pequeño o mayúsculo, está adulterando la verdad. En la Biblia no hay errores pequeños ni grandes, hay errores. Y eso es lo que están haciendo ellos. Dice el mismo versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido, ¿qué? Destinados para esta condenación. Ya habían sido destinados, profetizados. Ya la Biblia había hablado de estos falsos maestros que estaban destinados a la condenación. Y Judas explica que desde antes había escrito acerca de estos invasores y su condenación. Esto ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que iban a llegar falsos maestros. Y fue también anticipado el juicio severo a ellos. Para ellos solamente hay juicio. Ya en los primeros tiempos de la historia de la redención, Dios ha prometido juzgar a los apóstoles, a falsos apóstoles, con una mayor severidad. Vamos a abrir Sofonías, capítulo 3. Ahí en su Biblia, por favor. Sofonías, capítulo 3, versículo 1. Nos habla acerca de esto, dice, ¿lo tenéis? Sí. Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en quién, en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana, imagínense. Sus profetas son ¿qué? Livianos, hombres que prevaricadores, significa que juegan con la verdad. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos, ¿qué? Mi enojo, todo el ardor de ¿qué? De mi ira, por el fuego de mi celo será consumida, ¿qué? Toda la tierra. Qué juicio severo del Señor. Anunciando eso. Pero también lo anunció el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Tú ya conocéis ese versículo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos, ¿qué? De ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? Rapaces, feroces. Mateo 7:15. Y de estos falsos maestros, Judas nos sigue diciendo, ahí en el versículo 4, segunda parte de ese versículo, hombres impíos son estos, que convierten, ¿qué? En libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice Judas que son hombres impíos. Estos hombres impíos son impíos porque tuercen la verdad, la adulteran y por tanto no honran a Dios, no tienen reverencia por Dios, no lo respetan. Es más, cuando tú dices que amas a Dios, amas también ¿qué? Su palabra. No respetaban ni le temen a Dios. Ellos, estos hombres impíos, no convierten en libertinaje la gracia de Dios, la pervierten. ¿Cómo la pervierten? Bueno, ellos pretendían poner muy alto la gracia de Dios y la libertad cristiana, pero llevaban una vida disoluta, una vida de pecado. Estaban enseñando que la gracia de Dios
les daba licencia para pecar. No, mayor es la gracia de Dios, podemos continuar con nuestro pecado. Y le hacían más énfasis a la gracia de Dios que al arrepentimiento y al pecado. Y eso es lo que sucede hoy. Ahora ya no encuentras predicadores que hablen sobre el infierno, del pecado, del arrepentimiento. Todo es gracia, bendición, salud, prosperidad. Ese error que infiltraron pudo haber sido una forma de gnosticismo. En aquel momento pudo haber ser gnosticismo de los nicolaitas, recordáis en las cartas a las 7 iglesias. Pero posiblemente fue el gnosticismo que después Pablo también está defendiendo la fe acerca de estos gnósticos. ¿Qué es ese gnosticismo? Es una idea popular de aquel momento y aún sigue, que básicamente consistía en decir que la materia es mala, o sea, el cuerpo es malo, y el espíritu es bueno, o sea, el espíritu es el que se va a salvar, la carne no, dicen ellos. Así que no importa lo que hagas con tu cuerpo, con la materia, porque tu espíritu está 100% salvo. Y eso es lo que declaran los salvos siempre salvos, ¿no? Tú ya eres salvo. Sigue pecando porque Dios ya te salvó. Y sabemos que la Biblia nos dice que la fe tiene que tener frutos. ¿De qué? De santidad, de buscar arrepentimiento hacia Dios. Por tanto, podrían seguir ellos viviendo en vicios, en indecencias, en pecados, y eso no afectaría, según ellos, la relación con Dios, porque ya eran salvos. Y sí afecta la relación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Una persona en pecado, si no se arrepiente, hay un abismo, hay una pared, para que me entienda, que me interrumpe la comunión con Dios, interrumpe tus oraciones. Hay personas que piensan que estando en pecado, Dios les va a escuchar. Les escuchará para que se arrepientan, pero las oraciones son estorbadas, son interrumpidas. ¿Recuerdas cuando dice que si el hombre no honra a su mujer, sus oraciones van a ser estorbadas, las oraciones del hombre, porque no le da la honra a su mujer? Las oraciones pueden ser estorbadas. Y esta doctrina está hoy en día también en boga, diferente. Los salvos siempre salvos. No, ya estoy salvo. Dios entiende que soy un pecador. Dios entiende que aún estoy en esta carne. Y hagámoslo un poquito más, ¿no? Yo veré cuando me arrepiento. Déjenme, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Déjenme, ya vendrá el tiempo. Vendrá mi tiempo de arrepentirme y de salir del pecado. Quizás no te amanezca. ¿Qué prefieres, arrepentirte o seguir en tu pecado? Mira lo que nos dice la palabra de Dios tan clara. Mira lo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 6, 1, 2. Dice, ¿qué pues diremos? Estaba en contra de esto, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿vas a seguir en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Entre más pecador, más gracia de Dios. En ninguna manera, dice Pablo. O sea, eso no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que está en Cristo Jesús ha muerto al pecado. Ya no se deleita en el pecado. Ya no practica el pecado. Ya no está buscando el pecado, porque está muerto al pecado. Mas si esa persona vive aún en él y se deleita en el pecado, pues no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Quizá no ha sido salvo. Mira lo que nos dice y nos aclara más Juan en su primera carta. Esto es bien explícito. Dice, hijitos, nadie os engañe, ni te engañes a ti mismo. El que hace justicia es justo. O sea, el que demuestra ser justo, vivir en justicia es porque es justo, ¿verdad? No puede
dar otro fruto que no tenga dentro, como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Hay una solución. Hay una solución para ti que vives en pecado. Hay una hermosa solución. Una magnífica solución. Una preciosa solución. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que se regeneró, el que el Espíritu Santo regeneró, el que puso la fe en Jesucristo y tiene frutos, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, esa semilla de Dios, el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar. Vas a pecar o pegaste por accidente y te duele, te quieres arrepentir, quieres cambiar de vida, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por los frutos vamos a ser reconocidos. Solo mira tus frutos, solo mira tu forma de vivir. Tenemos que examinarnos en nosotros mismos. Y si estamos viviendo una vida alejados de Dios, manifestando el pecado, deleitándonos en él, pues hay una hermosa solución. El Hijo de Dios ha venido al mundo. Para aquel que se arrepienta, quiera dejar su vida de pecado y que ese arrepentimiento sea sincero, Dios le va a perdonar. Y lo va a recibir. Y lo va a adoptar como hijo suyo y coheredero con él. Esa es la invitación del Evangelio. Finalmente Judas en el versículo 4, mire lo que dice. Vamos a leer un poco atrás. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan ellos el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Lo que estamos hablando ahora. Estos impíos, con sus enseñanzas y su manera de vivir, niegan que tienen a Cristo en sus vidas. ¿Cómo sabes tú que tienes a Cristo en tu vida? Cuando tu manera de vivir manifiesta que el Espíritu Santo está dentro. Hay lucha por el pecado, que hay santidad, consagración. Te duele pecar. ¿Vas a pecar? Sí, por accidente. Pero te duele pecar. Estos falsos maestros no solo vivían de un modo inmoral, porque más adelante, en los versículos van a seguir y que vamos a estudiar, Judas no está atacando tanto la doctrina, lo que enseñan, sino la manera de vivir. Y si ellos demuestran una manera de vivir pecaminosa, tienen una mala teología. O sea, creen en lo que no está en la Biblia. Estos falsos maestros no solo vivían de modo inmoral, sino que también ellos rechazaban la autoridad de Cristo. Cuando alguien quiere, mira, esto es muy delicado. Cuando alguien está viviendo inmoralmente, le está diciendo a Cristo y a Dios que no es soberano sobre mi vida. Está rechazando a Cristo con su manera de vivir. La manera de actuar y su manera de vivir dejan ver que Cristo no estaba en las vidas de estos falsos maestros. Aún pretendían ser seguidores de Cristo, lo anunciaban, pero no aceptaban la voluntad de Dios en sus vidas. No aceptaban las demandas morales que hace Dios a sus hijos, ni la santidad. Y con su comportamiento pecaminoso niegan al Dios soberano sobre sus vidas. Lo estaban negando con su manera de vivir, aunque decían que eran cristianos.
Amados hermanos, como dice Judas, y les digo yo hoy, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos creyentes. El ataque a la verdad comenzó desde Adán, en el Edén, cuando Satanás adulteró la palabra de Dios y convenció a Eva de que desobedeciera a su creador. Él es el padre de mentira, que continúa sin cesar, él no para. El ataque contra la verdad de Dios, él quiere oponerse al avance del reino de Dios, él quiere oponerse a que tú avances con Dios. Quiere entorpecer tu servicio, que seas luz en esta tierra, que seas sal, que sirvas en la iglesia. Él quiere entorpecer eso. Él es sigiloso. Él trae a sus víctimas por medio del engaño y la destrucción. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Sus días están contados. Al final la verdad prevalecerá, el reino de Dios se establecerá y el maligno será vencido para siempre y lanzado al lago de fuego y azufre. Por en cuanto, mis hermanos, la invitación de Judas es: debemos ser proactivos, ir tras la verdad y también en confrontar, resistir a todos los falsos maestros. Que el Señor nos dé discernimiento, hermanos. Que nos dé sabiduría, pidámosle sabiduría. Que nos dé fortaleza, entereza para poder enfrentar en estos momentos lo que está atravesando la iglesia actual. Hoy la palabra de Dios te desafía. Te hace una invitación, mi hermano. Toma en serio la verdad del Evangelio. Haz lo posible y lo imposible para proteger y preservar la pureza del Evangelio en tu entorno primario y en la iglesia y donde te encuentres. La palabra de Dios hoy te invita a que contiendas por la fe, a que la defiendas, a retener la palabra fiel en tu vida y que esa fe que se nos ha dado una vez y para siempre, siempre la estés estudiando, siempre la estés meditando, siempre la estés orando. Y hoy le pedimos al Señor que nos ayude en esa tarea. Amén. Vamos a orar, pongámonos en pie.